Buenos días, hermanos de Laicos en Acción. Su servidor Mario Sosa desde México, Baja California Norte, para ser exactos. Hermanos, tengan un bendecido día. Saludos desde aquí, desde Baja California. En este momento le voy a pedir a mi hijo Mario Sosa que nos entone una alabanza a nuestro Señor. Es su tiempo. Amén, hermanos. Los invito antes de abrir la palabra de nuestro Señor, si nos podemos arrodillar para tener una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Te pedimos en este momento, Padre, que tú tengas misericordia a cada uno de nosotros, de los hermanos que están escuchando, de cada uno de ellos, Padre. Tú ilumina su camino, Padre, guíalos a tus pies, Padre. Sabemos que el tiempo es corto, Padre, y sabemos que tu segunda venida, Padre, está cerca. Te pedimos que tú nos sigas amando como lo haces, Padre. Que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te pido todo esto en el amado nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el tema de esta mañana se llama la ley dominical a la vista. Me gustaría, hermanos, que nosotros reflexionemos en lo que se ha de comentar en este día. Reflexionemos y investiguemos. Yo siempre he dicho que es correcto de que cada uno de nosotros, cuando escuchamos a alguien predicando, a alguien teniendo una reflexión, vayamos e investiguemos. Investiguemos lo que se nos dice para checar la veracidad de lo que se nos ha dicho. Yo los invito a que hagan eso, ya que eso permite que nosotros podamos comprender de mayor manera y podamos revisar si lo que se nos está diciendo es correcto. Que no sea la interpretación de alguien o simplemente la creencia de alguien, sino que sea en un escrito está. Y al hacerla
la investigación nos daremos cuenta de lo que se nos quiso decir en una forma más amplia. Para empezar, los invito a que vayamos a Génesis 2, del 2 al 3. Génesis 2, del 2 al 3. Estoy utilizando la versión Reina Valera de 1960. La palabra del Señor dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, en sus Biblias podemos revisar cuando dice el séptimo día. Busquen en la parte de abajo y verán a qué se refiere el séptimo día. En las Biblias, en la mayoría de las Biblias dice, tiene un asterisco, y en la parte de abajo dice a qué se refiere el séptimo día. Yo los invito a que ustedes puedan revisar. De igual manera, hermanos, aquí nos está hablando del Señor. Había hecho el mundo como lo conocemos, había tomado tiempo para cada una de las cosas que Él creó, pero dice que en el séptimo día, después de habernos creado, Él tomó un día para reposar. Sabemos que Él es un Dios todopoderoso, y en realidad Él no necesita el día de reposo como tal, pero instituyó este día para poder entregarnos ese tiempo, y porque nosotros tuviéramos ese tiempo para estar con Él, para pasarlo con Él. Así como lo dice la Biblia en Génesis, cuando Adán y Eva tenían tiempo con el Señor y se gozaban estando en su presencia, así nosotros en este séptimo día fue realizado para que nosotros pudiéramos gozarnos y estar en armonía con nuestro Señor. En Deuteronomios 5, del 12 al 15, la palabra del Señor dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tu hijo, ni tu hija, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Dice que debemos de guardar el día de reposo para santificarlo, así como Dios nos lo ha mandado. Tenemos 6 días para trabajar, pero no dice para hacer cualquier cosa, sino para trabajar, pero al mismo tiempo para estar en su presencia. Pero el día sábado debe de ser algo especial, algo que nosotros deberíamos de tener en lo más alto, porque en ese día nosotros podemos estar con nuestro Señor, estar reflexionando en su palabra y estar completamente seguro de que tenemos un Dios y Salvador, ya que eso nos recuerda lo que Él hizo en tiempo de la creación. Dice Lucas 24, 44 y 45, le doy lectura. Dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Dice aquí la palabra del Señor, dice que Él les habló palabra. ¿Para qué? Porque era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés. Entonces podemos ver en los versículos anteriores, siempre me gusta no nada más tener 2 versículos, porque se le puede dar alguna diferente terminología, lo que nos quiere decir el versículo.
Aquí podemos ver que mientras ellos estaban con su Señor, dice el versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pasaban que veían un espíritu. Recordemos que estaban en el camino y Jesús se les presentó. Ellos se asombraron al verlo. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienes aquí algo de comer? Entonces le dieron partes de un pez asado y un panel de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo lo que les acabo de comentar, que era necesario que pasaran las cosas y que pasaran lo que estaba escrito de él, ¿verdad? En la ley de Moisés. Ahora bien, en Mateo 5, del 17 al 20, nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No dice parcialmente, no dice que se puede cambiar. Está claro que nos está diciendo que la ley no puede ser cambiada y que Él no vino a cambiar absolutamente nada, sino a cumplirla. Él, nuestro Señor y Redentor, vino a cumplir a cabalidad la ley. Dice el versículo 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Sabemos que en la vida de Jesús, Él vino a cumplir cada una de las cosas, hermanos. Cada una de las cosas que estaban escritas, no nada más de Él, sino también la ley que había sido dado a Moisés y que Él vino a cumplir la cabalidad. No vino a cumplirla como se utilizaba en los tiempos anteriores a su venida, sino que los fariseos y los escribas y los sacerdotes utilizaban la ley ¿para qué? Utilizaban la ley para darle cargas al pueblo cuando ellos mismos no cumplían esas leyes absurdas que ellos ponían y les ponían más carga al pueblo, haciendo que el pueblo sintiera que no había forma de poderla cumplir debido a todas esas cargas. Hermanos, en nuestros días todavía se encuentra de esta manera y se utiliza de esta manera en el pueblo de Israel. Ellos cuentan sus pasos para ir a la sinagoga el sábado. Ellos hacen muchas cosas, pero esas leyes fueron puestas por el hombre, no por Dios. Nosotros podemos ver la ley como fue escrita y es muy clara, hermanos. Muy clara la ley que Dios nos dejó. Y Él no vino a abolir nada, sino a cumplir. Eso es importante que nosotros tengamos en nuestra mente. No vino a cambiar nada, vino a cumplir la ley. Dice en señales antes del fin, dice que estando en Mateo dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y me pararé ahí un momento, hermanos. Si ustedes
escuchan las noticias, hermanos. En este momento escuchamos constantemente de rumores de guerras, ya sea intervenciones como la que se habla en la actualidad con mucha vehemencia de nuestros hermanos en Venezuela, Estados Unidos que los quiere invadir. Escuchamos Estados Unidos que está en contra de el monarca de Norcorea. Eh, También vemos que hay contradicciones entre Estados Unidos y Rusia y se oyen guerras aquí, guerras allá, simulacros de guerra, ejercicios militares de una y otra parte, ¿verdad? Aquí en México estamos en una guerra sin cuartel, eh, con lo que es la delincuencia, con lo que es el tráfico de drogas. Mucha gente muere, hermanos. Y seguimos escuchando rumores de guerras. Eso está sucediendo y lo podemos palpar, lo podemos escuchar, lo podemos buscar en internet y es claro, los rumores de guerra cada vez son mayores. Dice que los tambores de guerra suenan. Y eso es lo que podemos ver en la actualidad, hermanos. Están los vientos de guerra aumentando y podemos darnos cuenta. Dice el versículo 6 que les estaba yo leyendo, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vemos que hay rumores de guerras, pero todavía aún no es el fin. Sigo leyendo, dice el versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Primero vemos que habla acerca de guerras y rumores de guerras. El siguiente paso es algo que nosotros también estamos viendo y estamos experimentando. En muchos lugares del mundo se está experimentando lo que habla aquí el versículo 7. Y me he dado la tarea de buscar para poderles enseñar a ustedes y que ustedes vean por sí mismos a qué se refiere este versículo 7 y compararlo con lo que es nuestra actualidad. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Lo podemos ver, lo podemos palpar. Bueno, aquí yo me he dado la tarea de poner unas noticias en el mundo. Dice el 24 de febrero de 2019, dice la ONU advierte que el brote de estos insectos causados por fuertes lluvias se propaga rápidamente desde Sudán y Eritrea hacia Egipto y Arabia Saudita. Egipto se está preparando para enfrentar un probable ataque de langostas, tras informes internacionales que alertan sobre la rápida propagación de una plaga de estos insectos, según advirtió a mediados de febrero la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Dice, fuertes lluvias y ciclones han provocado un aumento de las poblaciones de langostas del desierto y la formación de enjambres altamente móviles. Este brote se está desarrollando en Sudán y Eritrea, propagándose rápidamente a lo largo de ambos lados del Mar Rojo hacia Arabia Saudita, Egipto, señaló la agencia. Si ustedes ven, les acabo de mencionar una palabra que se encuentra en el versículo 7 que acabamos de estudiar, y es la palabra plaga. Como vemos, hay una plaga inminente sobre Egipto, y no sería la primera vez, porque si leemos la Biblia, veremos que esa misma plaga fue azotada cuando el faraón no permitía la salida del pueblo de Dios de Egipto. Entonces, esta plaga es conocida por nosotros. Sigo leyendo la nota, dice, de acuerdo con el portal Egypt Today, el país mantiene el nivel más alto de preparación en las zonas fronterizas, especialmente en las costas del Mar Rojo, con más de 50 bases de control. Las autoridades afirmaron que coordinarán con la FAO para hacer frente a la plaga de langostas que amenaza la producción agrícola, la seguridad alimenticia y el medio ambiente. El organismo de la ONU
Destacó que los enjambres de langostas adultas pueden volar hasta 150 kilómetros al día con viento y que un enjambre muy pequeño come la misma cantidad de alimentos en un día que aproximadamente 35,000 personas. Kate Crossman, oficial superior de prevención de langostas de la FAO, recalcó que los próximos 3 meses serán críticos para controlar la situación antes de que comience la reproducción de los insectos en verano. Dice aquí, y hacen referencia a lo que les acabo de decir, según la Biblia, un gran enjambre de langostas fue la octava de las 10 plagas que Dios impuso a los egipcios para convencer al faraón que liberara a antiguos hebreos de la esclavitud. Si ven, el mundo se está dando cuenta de que esta plaga no es la primera vez que sucede, ya había sucedido. Entonces podemos ver que lo que dice el versículo 7 se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Ahora bien, los invito a que sigamos viendo qué es lo que pasa en el mundo. Dice, claves sanitarias de la organización, las 10 prioridades de la salud de la OMC en 2019. Y yo me he dado la tarea de poner algunas slides en la presentación donde hay algunas cosas que nosotros conocemos y que están impactando nuestro mundo. Dice, ébola y otros patógenos. La República Democrática del Congo ha sufrido en 2018 2 brotes de ébola. Uno activo que se ha producido en zonas de gran densidad en población. Durante la Conferencia de Prevención de Emergencias de Salud Pública, se pidió a la OMS que designe a 2019 como el año de acción para prevención de las emergencias de salud, especialmente en zonas muy pobladas. La OMS dice, ha identificado los patógenos, ébola, otras fiebres hemorrágicas, síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio, el SARS y la enfermedad X, con potencial para causar emergencias sin terapias eficaces ni vacunas para priorizar su desarrollo e investigación. ¿Verdad? El versículo 7 nos habla acerca de epidemias, plagas. Hay otra epidemia que es silenciosa y eso se encuentra de igual manera en cualquier parte del mundo, hermanos. ¿Qué persona no tenemos familiar que esté sufriendo una epidemia como esta, como lo es el cáncer, como lo es la diabetes? Son epidemias que nos hemos dado se nos hace algo normal ahora, pero no es algo normal, hermanos. Nosotros no fuimos creados para estar enfermos. La palabra del Señor es clara en ese punto. Nosotros no fuimos creados para estar enfermos y podemos ver que las plagas en nuestra actualidad están ahí. En los siguientes slides dice las enfermedades no transmisibles, diabetes, cáncer, patología cardíaca, son responsables de más del 70% de las muertes en el mundo. Eso se traduce en el fallecimiento prematuro de 15 millones de personas entre los 30 y los 69 años. De las más del 85% se producen en países de ingresos medios a bajos. El aumento de las patologías no transmisibles se debe a 5 factores de riesgo: consumo de tabaco y alcohol, el sedentarismo, una dieta poco saludable y la contaminación. La OMS se unirá a los gobiernos para aplicar políticas que reduzcan la inactividad física un 15% para el 2030. Como podemos ver, hermanos, estas patologías son las que tienen aún mayor impacto en nuestra actualidad. Podemos verlas, podemos sentirlas, están a nuestro alrededor, tenemos familiares, tenemos amigos que son impactados por estas plagas. Dice en los siguientes slides, dice 24/10 del 2018, la mayoría de los habitantes de Yemen dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir. La hambruna que amenaza Yemen, un país desarrollado por la guerra, es peor incluso que las estimaciones anteriores que ya calificaron como la peor crisis humanitaria del mundo. La ONU ahora estima que 14 millones de personas, más de la mitad de la población del país, está en condiciones previas a la hambruna. ¿Qué es lo que decía el versículo 7? Pestes,
plagas, hambrunas, y lo podemos ver, hermanos. En Yemen la gente se está muriendo de hambre, hermanos. Y está impactando cada vez a más países. Podemos ver lo que dice el versículo 7, se está cumpliendo ante nuestros ojos. En la parte de abajo de la presentación he puesto la fuente donde fue sacada esta información. Si ustedes quieren revisar, pueden ver, pueden leer y se darán cuenta de que la hambruna en este país de Yemen es de una cuantiosidad enorme. Hace pocos días me llamó la atención una noticia que salió en el internet, y es que nuestros amigos de Bolivia tuvieron en La Paz, para ser precisos, tuvieron un deslizamiento de tierras. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los videos, pero es impresionante el ver cómo un deslizamiento de tierra tan grande, tan poderoso, porque se lleva edificios completos son arrastrados por la tierra, y la tierra pareciera como que tiene vida, se mueve y se mueve y se mueve. Y lo que me llama la atención y que quiero que reflexionemos es que las personas que estaban observando o que estaban grabando este video se quedan impávidos de ver lo que está sucediendo. Es decir, ellos no pueden hacer nada, solamente observar cómo se destruyen los edificios, las ciudades, y podemos ver cómo esto está sucediendo en nuestra actualidad. Mucha gente perdió sus viviendas, mucha gente se dieron el tiempo de solo observar lo que estaba pasando ante sus ojos. Y en esos momentos nosotros recordamos que nosotros no estamos en control de nada, sino es nuestro Señor Jesucristo el que está en control. Nosotros no podemos evitar ese tipo de cosas. El Señor está a las puertas, hermanos. Porque como dice su palabra en el versículo 7 que les leí, es que esto debía de pasar antes de que Él venga, en los tiempos del fin. Y lo estamos viendo. También hablaba de algo que ha dejado a lo último y que dice el versículo 7, dice, y también habrá terremotos. Y yo les quiero decir que en la noticia del 2019, de abril del 13, dice aquí los terremotos destacados en las últimas semanas. Colombia de 6.0, Perú de 5.7 y 5.4, México 5.3, 5.1, Chile 5.7, Nicaragua 5.3, Ecuador 6.3, 5.3, 5.2, Chile 5.7, Japón 5.8, 5.2, Indonesia 6.8, 6.1, y así va la lista de innumerables terremotos que se perciben en el mundo. Dice la nota, dice, los terremotos son una de las señales que Jesucristo menciona y desea utilizar para despertar a la humanidad y hacerle entender que su glorioso retorno se acerca. Mateo 4:7, como les había mencionado. Entonces vemos que esto está pasando delante de nuestros ojos, hermanos. Está habiendo hambruna, está habiendo peces, está habiendo terremotos, y eso se incrementa cada día es mayor. Pero hermanos, como dice la palabra, no nos debemos de preocupar. Estas cosas tienen que suceder y aún no es el fin, dicen. Pero marcan la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Es inevitable de que sucedan. Deben de suceder para que así nuestro Salvador y Redentor pueda regresar por segunda vez. Ahora bien, les quiero compartir algo que me di a la tarea de buscar, y en la presentación ustedes van a ver
Esto fue sacado de un lugar en internet, pero también ustedes pueden ir a la fuente. La fuente ustedes la pueden encontrar en Salt Lake Journal, se llama el periódico en Estados Unidos, en el estado mormón de Utah. Eh, un teólogo de la Universidad Jesuita de Nueva York pide descansar el domingo para combatir el cambio climático. Dice Charles Camossi, profesor asociado en el Departamento de Teología de la Universidad Jesuita de Nueva York, Fordham. Hace 4 días atrás, Camossi escribió un artículo de Salt Lake Tribune. Ahí lo pueden ustedes buscar. Está en inglés, pero lo pueden traducir, hermanos. Lo pueden traducir fácilmente. Y ustedes se podrán corroborar lo que aquí se les está diciendo, que este profesor está diciendo. Dice, titulado Atendiendo a la encíclica del Papa Francisco podría llenar el camino para el Green New Deal. En este artículo argumenta que el enfoque del Papa Francisco sobre el cambio climático, uno centrado en la cultura, es muy superior a pasar de inmediato a enfoques legislativos como el Green New Deal recientemente flotante. ¿Qué es el New Green Deal? En Estados Unidos, New Deal tiene ya historia, se va hasta la recesión y son algunos cambios en lo que es las leyes de Estados Unidos para aprobar cosas que impacten a Estados Unidos en un todo. Ahí, en el Congreso de los Estados Unidos están tratando de enforzar o empujando porque esta Green New Deal sea aceptado por el Parlamento de los Estados Unidos, lo cual no ha tenido, al día de hoy, no ha tenido el empuje que las personas que están involucradas en este New Green Deal quisieran, ¿verdad? Dice, cito de lo que Camry escribió. Según los expertos en ciencia del clima, tenemos 12 años para reducir drásticamente nuestras emisiones de carbono antes de llegar a un punto de inflexión, después de lo cual el cambio climático no solo es inevitable, sino también desastroso. A la luz de esta emergencia, argumenté que necesitamos aprovechar la próxima década para trabajar en el cambio de la cultura y luego, en los últimos años, trabajar para aprobar leyes dramáticas en un entorno cultural y político diferente. Aquí el profesor habla acerca de cultura y también habla acerca de leyes. Quiero que ustedes guarden esas palabras porque vamos a seguir, vamos a proseguir con ese estudio, pero yo quiero que guarden esas palabras, cultura y aprobar leyes dramáticas, dice, en un entorno cultural y político diferente. O sea, un cambio de políticas y un cambio de cultura. ¿Ok? En este momento, dice, los intentos de empujar el nuevo trato verde por las gargantas de un público poco dispuesto no hacen más que alejarlos de abrazar el cambio de cultura que necesitamos. Las leyes exigen ciertas acciones específicas. El cambio de cultura, entre comillas, además de ser a menudo más difíciles de nombrar y definir, requieren más trabajo y paciencia. Dice, al citar la encíclica Laudato Si del Papa Francisco 2015, Camossi llama a los miembros de la sociedad a estar motivados a aceptar leyes y regulaciones para corregir el cambio climático. Él continúa, para que las leyes produzcan los efectos necesarios a lo largo plazo, la mayoría de los miembros de la sociedad, la mayoría, no dice todos, la mayoría de los miembros de la sociedad deben estar motivados adecuadamente para aceptarlos y transformarse personalmente para responder. Dice Camossi, observa acertadamente que el Papa está pidiendo una conversión interior profunda, una conversión ecológica. Si así lo desea, tal conversión, dice el Papa, puede ser tanto individual como comunitaria, pero debe ser un cambio fundamental en la vida, muy parecido al del santo
mejor conocido por su énfasis espiritual en la creación de Dios, según San Francisco de Asís. Dice, el Papa está pidiendo una experiencia de conversión espiritual de todos los ambientes de la tierra. Dice Camossi, continúa, también debemos celebrar el descanso, especialmente comprando y vendiendo, volviendo a centrarnos en guardar el sábado. Como yo empecé esta reflexión, hermanos, los 10 mandamientos, en su cuarto mandamiento, habla acerca del día de reposo. El día de reposo para santificarlo. Y aquí se hace mención acerca de ese cuarto día de reposo. Dice, volviéndonos a concentrar en guardar el sábado. Dice entre paréntesis, el día domingo. Como lo hizo para San Francisco, el Papa Francisco argumenta que este tipo de conversión puede restaurar el equilibrio ecológico, estableciendo la armonía dentro de nosotros mismos con los demás, con la naturaleza y con otras criaturas vivientes y con Dios. Dice, quieren que las instituciones religiosas trabajan para ayudar a las personas a cultivar una base espiritual que hace posible conversión ecológica, y alegue que cualquier persona que se preocupe por la amenaza existencial del cambio climático global debe hacer todo lo posible por apoyar las instrucciones religiosas en este trabajo. O sea, hace que las instituciones religiosas estarán diciendo qué es lo que se tiene que hacer para que el cambio climático sea un hecho. El Papa Francisco dejó en claro que los seminarios y casas de formación que pueden proporcionar no solo formación espiritual, sino educación en la simplicidad de la vida, simplicidad responsable de la vida. Deben ayudar a crear este nuevo tejido social en sí mismo, producto de la conversión ecológica. Dice, estos cambios no son solo necesarios como parte de la lucha directa para reducir las emisiones de carbono, también son la única esperanza real que tenemos para cambiar la cultura, porque algún día todos aceptamos algo como el Green New Deal. Dice que Camossi termina su artículo de esta manera, hermanos. Pensar 10 años no es tiempo suficiente para que estos cambios tan dramáticos se afiancen. Ustedes subestiman el poder de los corazones cambiantes para lograr una legislación que cambie la vida. En 2004, dice, los agentes del Partido Republicano pusieron en las boletas estatales las políticas contra el matrimonio entre personas del mismo sexo para atraer a los votantes que se oponían a la práctica. Para el 2014, la cultura estadounidense se había transformado tan dramáticamente en el matrimonio entre los homosexuales y lesbianas que el presionar la legislación para prohibirlo hubiera sido un suicidio político. Nuestra cultura también podría tener una conversión ecológica en un marco de tiempo similar, quizás incluso más rápido. Desde las nuevas tecnologías, pongámonos a trabajarles. Como podemos ver, hermanos, el cambio de cultura que se maneja aquí es un cambio de cultura como lo que sucedió en el 2004 al 2014. En el 2004 no pasaba por la mente de las personas del Congreso de los Estados Unidos poder aprobar una ley que legalizara el matrimonio en personas del mismo sexo. Y ahora lo vemos, lo podemos ver y lo podemos constatar que eso ya sucedió, ya es una realidad, está aquí, y ahora las personas del mismo sexo se pueden casar entre sí. De igual manera, se está buscando un cambio de cultura para poder realizar cambios en las legislaciones para a favor de un cambio climático, de cómo atacar un cambio climático. Yo les quiero leer, hermanos, les quiero comentar más bien acerca de algo que yo he estado percibiendo. No sé si en sus países ya esté sucediendo, pero aquí en México ya sucede. Y es el no utilizar las bolsas. Eso ya está sucediendo aquí en México. Se está prohibiendo el uso de bolsas
en los mercados. Y esto empezó de una manera parcial hasta que se ha vuelto algo global, total, en el país de México. Empezó en las grandes corporaciones como Walmart, como nosotros tenemos aquí supermercados de cadena, que le llaman, y ellos fueron los que empezaron a regular esto, la venta de bolsas o que las bolsas se utilizaran en los productos que ellos venden dentro de sus puertas. Esto pasó, ellos empezaron a prohibir y hace unos días yo pasé a hacer el mandado y me di cuenta que unas tiendas que son aún menores en cantidad y menores también en tamaño, se me estaba diciendo que estuviéramos sabidos de que en 14 días ellos iban a dejar de utilizar las bolsas. Me di la tarea de ir también a una tienda un poco más pequeña, de esas tiendas que están en las cuadras de donde uno vive, y tienda muy pequeña. Y le pregunté a la señora acerca de lo de las bolsas, y ella me dijo, efectivamente, nosotros también vamos a dejar de expedir bolsas. Como podemos ver, hermanos, esto pasa gradualmente, las cosas pasan gradualmente y de una forma de cascada. Es decir, empieza en lo más alto y termina hasta que es adoptado en lo general. Entonces podemos ver que esto ha sido así. De igual pasó con lo que les acabo de relatar, que pasó en el Congreso de los Estados Unidos con la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. Podemos ver que esto trabaja de esta manera y hay muchos cambios que suceden y que nosotros muchas veces no ponemos atención de ellos. ¿Ok? Les quiero compartir en la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, en el punto 237, hay algo importante que nosotros debemos de leer. El punto dice así: el domingo nuestra participación en la Eucaristía tiene especial importancia. El domingo, como el sábado judío, debe ser un día que cure nuestras relaciones con Dios. Y ahí me voy a parar. Nosotros sabemos que nuestro Señor y Redentor nació siendo judío y cumplió, como les comenté al principio de mi disertación, Él vino a cumplir la ley a cabalidad. Él no vino a cambiar la ley, Él vino a cumplirla. Aquí el Papa Francisco habla acerca del domingo de Eucaristía y habla acerca del sábado judío. ¿Ok? El sábado judío es aquel que se encuentra en los 10 mandamientos y que nuestro Redentor y Salvador nació siendo judío y estuvo bajo la ley de Moisés y la cumplió a cabalidad y no vino a cambiarla, porque la ley no cambia, permanece para nuestro bien, porque la ley nos muestra como un espejo lo que refleja lo que hay enfrente de él. Si nosotros robamos, pero nadie nos dijo que robar es malo, nosotros podemos llegar a pensar que es bueno. La ley lo que nos dice es: robar es incorrecto y no es aceptado por Dios. Eso es lo que hace la ley, mostrarnos lo que es incorrecto. ¿Ok, hermanos? Entonces, sigo leyendo, dice, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de resurrección, el primer día, dice. Fíjense bien, dice, el primer día de la nueva creación. Porque dice que Jesús, como ya les leí, Jesús hizo la tierra y los cielos, las aguas, ¿verdad? Durante 6 días. Y el séptimo día descansó. Después del séptimo día, que es el sábado,
el primer día de la creación es el domingo, como se menciona aquí. Es el domingo. Dice bien, cuyos primeros frutos son la humanidad resucitada del Señor, la promesa de la transfiguración final de toda la realidad creada. También proclama el descanso eterno del hombre en Dios. De esta manera, la espiritualidad cristiana incorpora el valor de la relajación y la festividad. Tendemos a degradar el descanso contemplativo como algo improductivo e innecesario. Pero esto es eliminar lo que es más importante sobre su trabajo, su significado. Estamos llamados a incluir a nuestro trabajo una dimensión de receptividad y propina, que es bastante diferente de la mera inactividad. Más bien es otra forma de trabajar que forma parte de nuestra propia esencia. Protege la acción humana de convertirse en activismo vacío. También evita esa codicia sin restricciones y la sensación de aislamiento que nos hace buscar el beneficio personal en detrimento de todos los demás. La ley del descanso semanal prohibió el trabajo en el séptimo día para que descanse tu buey, tu asno y el hijo de tu sirviente y el extraño pueden ser refrescados. Éxodo 32:12. El descanso abre nuestros ojos al panorama general y nos brinda una sensibilidad renovada hacia los derechos de los demás, y así el día de descanso centrado en la Eucaristía. Y ahí me voy a detener, porque dice aquí que la ley del descanso semanal prohibió el trabajo en el séptimo día. No dice el primer día, dice el séptimo día. Ahora bien, más adelante, ustedes lo pueden ver en la dispositiva que se está poniendo, dice, y nos brinda renovada hacia los hechos de los demás. Y así el día de descanso centrado en la Eucaristía nos ilumina toda la semana y nos motiva a preocuparnos más por la naturaleza y los pobres. Entonces podemos ver que se está diciendo que el día de descanso es el séptimo día, pero dice también aquí que el descanso abre nuestros ojos, dice que el día de descanso debe ser centrado en la Eucaristía. Al principio de este punto dice que la Eucaristía es el domingo, el primer día de la semana. Pero el descanso, dice, ¿verdad? Que el descanso es el séptimo día de la semana. Entonces, aquí hay un pequeño problema de día, le diría yo así. Porque se habla acerca del séptimo día como el día de descanso, pero se dice también que la Eucaristía del domingo, que es el primer día de la semana, también es descanso. Entonces, el descanso que hay en la Biblia es el que nos habla Éxodo 23:12. Los invito a que lo lean para que ustedes puedan ver lo que aquí nosotros estamos diciendo. Ahora bien, ¿en qué consiste el bien común? Y van a decir, hermanos, bueno, el hermano nos está haciendo preguntas que necesitaríamos más tiempo para poderlas contestar. En efecto, pero yo les voy a ayudar. En la siguiente slide dice, ¿en qué consiste este bien común? Dice, para Santo Tomás no hay duda, el bien del hombre es la felicidad. Todo hombre en cuanto individuo, en cuanto humano, está ordenado a encontrar la felicidad. Pues entonces el bien cunado es común, se refiere a la felicidad común. Aquí hay que hacer una precisión. El mismo Santo Tomás declara que el bien común es el bien de la totalidad, de toda comunidad. No es un bien personal, ni siquiera la suma del bien o la felicidad personal. El bien común es el bien de la totalidad de la comunidad, puesto que el bien del todo es mayor que el bien de las partes y el hombre forma parte de una comunidad, por lo tanto es mejor el bien de la totalidad que el bien personal. El bien común, lo que está diciendo aquí, entonces es el bien total,
la totalidad, el bien de esa totalidad es mayor que el bien personal. Eso es lo que consiste el bien común, ¿verdad? El bien de la totalidad está por arriba que el bien personal. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Les estoy dejando en la parte izquierda de la presentación, está de dónde fue sacado esto. Ahí está el enlace para que ustedes puedan revisar lo que aquí se les está diciendo. Es importante, hermanos, lo que les dije al principio. Es importante que nosotros podamos revisar la fuente, ¿ok? De lo que se nos está diciendo. Dice, el bien común entonces se convierte en el objeto de toda sociedad y de todo gobierno y de toda acción política. Al introducir este término, Santo Tomás refiere esta actividad humana al campo ético. Le da un sentido teológico, es decir, de una finalidad. La política, toda acción política, toda búsqueda del poder debe tener como objetivo promover y garantizar el bien común, el bien de la totalidad. Y el bien de la totalidad solo se logra cuando una de las partes ha alcanzado tal bien, cuando cada una de las partes está plenamente unida en bien. Es decir, el bien de global es el que rige, hermanos. El bien global es el que rige, no el bien de las partes. Ahora bien, las limitaciones de los derechos ciudadanos ante las demandas del bien común. Dice, no confundir el bien común con un bien colectivo, puesto que el bien común mira por igual al individuo que la colectividad, pero en ocasiones el bien común demanda que el bien particular ceda ante las exigencias de la colectividad. Esto lo pueden ustedes checar en la presentación, fue sacado de catholic.net. El Papa Francisco, el bien común se ha vuelto global. Ciudad del Vaticano, 2 de mayo del 2019, a las 11 de la mañana. Esto fue sacado de la Catholic News Agency. El Papa Francisco hizo un llamado a las naciones para que trabajen en pro de un bien común mundial el jueves, especialmente para enfrentar el cambio climático, el tráfico de personas y las amenazas nucleares. En la situación actual de la globalización, y no solo en la economía, sino también en los intercambios tecnológicos y culturales. El Estado Nacional ya no puede procurar el bien común de su población, dijo el Papa Francisco a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales el 2 de mayo. El bien común se ha vuelto global y las naciones deben asociarse para su propio beneficio. Francisco dijo que algunas naciones de hoy tienen un espíritu de oposición en lugar de cooperación. El Papa llamó a construir el bien común de la humanidad, un elemento necesario y esencial para el equilibrio mundial, mientras que de acuerdo con los principios de la subsidiariedad, a las naciones individuales se les debe dar el poder de operar a la medida de lo posible por otro lado. Los grupos de naciones vecinas, como ya es el caso, agradecen y fortalecen su cooperación al atribuir el ejercicio de algunas fuentes de servicios y las instituciones intergubernamentales que manejan sus intereses comunes. Dijo el Papa Francisco que cuando se identifica claramente un bien común supranacional, como el caso del cambio climático o la trata de personas, se necesita una autoridad legal especial capaz de facilitar las soluciones. Supranacional, ¿qué significa? Dice, por encima de la autoridad o el alcance de un gobierno nacional como un proyecto o política. ¿Eso qué quiere decir? Supranacional quiere decir que es un ente que pondrá las cosas que los demás naciones del mundo tendrán que hacer basado en lo que este ente comparta o les deje saber. Hermanos, para terminar, les quisiera yo que fuéramos a Lucas, capítulo 10, versículo 25 y 26. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Hermanos, si nosotros seguimos la ley, podemos decir que estaremos muy cerca de la redención. Hermanos,
El día sábado es el día del Señor y nosotros sabemos que se estará buscando que haya un bien común en lo que se refiere a la política, un bien común en lo que se refiere un cambio cultural como lo estudiamos hoy. Ese cambio cultural, ese cambio político, ese cambio ecológico nos traerá la observancia de un día que se ha mencionado aquí, que es el día del domingo, el cual hemos leído y hemos compartido, no es el día que se encuentra en la ley del Señor. Yo los invito a que sigan estudiando, hermanos, que sigan buscando, que se sigan informando de las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra para que estemos listos para su segunda venida. El día del Señor es el día séptimo de la semana. Yo los invito a que analicemos, a que pensemos y que estemos seguros de que habrá cambios culturales que nos llevarán a que el bien de muchos se sobreponga al bien de todos. Como aquí lo mencionamos, la personalidad, la pluralidad llevarán las leyes a donde ellos quieran por un bien común, dejando atrás lo que nosotros en nuestra individualidad creamos o querramos. Y todo esto basado en cambio climático, en las destrucciones que habrá en la tierra, pero como lo leímos, ¿verdad? En Mateo 4:7, esto es señal de que nuestro Redentor y Salvador se encuentra cerca. Para terminar, le voy a pedir a mi hijo que entone un canto. Por causa de tiempo, hermanos, vamos a tener una palabra de oración y los invito, hermanos, a que reflexionemos en lo que hoy hemos estudiado y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Permite, Padre, que los hermanos que han escuchado este día, Padre, lo que aquí se ha dicho, Padre, no le crean a un servidor, sino que vayan y busquen, Padre, que escudriñen las Escrituras, que escudriñen, Padre, lo que está pasando a nuestro alrededor, que ellos puedan ver de forma clara que tu día santo es el día sábado, y que ellos también puedan ver, Padre, que el bien común no es el bien común de muchos, sino debe ser el bien común de la individualidad de cada uno de nosotros. Porque recordemos que la salvación es personal. La salvación es la relación que tenga uno contigo, Padre. Permite que podamos cumplir tu ley así como tú la viniste a cumplir, Padre, en cabalidad. Y que podamos ser merecedores de esta promesa que tú nos has dejado, que si nosotros cumplimos de acuerdo a lo que tú pides, podremos ir a vivir contigo en las mansiones de los cielos. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Es mi deseo y oración en esta mañana. Todo esto lo pido, no porque tenga mérito alguno, sino en el nombre de nuestro amado Hijo Cristo Señor, nuestro amado y Redentor Cristo Jesús. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.